más que la compilación no nos dé error, puede ocurrir que los resultados no sean válidos, porque nosotros cometimos algún error lógico, uno o más. ¿Qué puede ser un error lógico? Que en vez de poner un signo más, por ejemplo, pusimos un signo por en una fórmula, o que despejamos mal una incógnita para escribir una expresión matemática. Entonces, la compilación no va a detectar ese tipo de errores y los resultados no van a ser correctos. Por eso, si nosotros no verificamos con una prueba de escritorio antes, en las etapas de algoritmo, diagrama de flujo, antes de editar el programa, tenemos que hacerlo una vez que obtengamos estos resultados cuando vamos a correr el programa a través de la computadora. En caso que los resultados no fueran válidos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la edición del programa y revisar, o volver al borrador del programa que utilizamos para la edición y revisar a ver dónde puede estar el error que produce que los resultados a los que estamos arribando cuando ejecutamos el programa corrige y se vuelve a verificar después al final. Bien. ¿Cuáles son las partes de un programa en lenguaje C? También lo dijimos recién en el repaso. Hay un encabezamiento, que era la primera parte del programa. Ese encabezamiento tiene un título. ¿Qué sentido tiene ponerle un título al programa? Que sepamos para qué sirve ese programa. Es decir, qué podemos obtener ejecutando ese programa, qué datos son los que debemos disponer y tener claros que vamos a introducir antes de la ejecución. Es decir, que el programa, el título, tendría que ser bastante orientativo acerca del contenido del programa en lenguaje C, o sea, de todo lo que sigue a partir de esta primera línea del programa que es el título. Después del título viene la especificación de las bibliotecas, es decir, eso que veíamos, numeral include signo de menor, el nombre de la biblioteca, que todas son .h, y el símbolo de mayor que cierra. Este es el orden para incorporar los archivos que van a ser leídos. ¿Qué tienen estos archivos? Los algoritmos de todas las instrucciones, de todas las sentencias que contiene esa biblioteca. Por ejemplo, en la biblioteca, la mat.h, que era de todas las sentencias o todas las instrucciones vinculadas con la matemática que tiene posibilidad de ejecutar nuestro procesador. En cambio, en la instrucción general, que es el stdio.h, ahí tenemos todas las instrucciones básicas del C, las sentencias básicas como lectura, escritura y demás que después vamos a ir viendo. Y además del título y de las bibliotecas, tenemos la declaración de variables. Es decir, que acá decimos de qué tipo van a ser las variables. Decir de qué tipo es una variable es especificar qué tipos de datos le vamos a asignar a esa variable a lo largo de la ejecución del programa. Si van a ser números enteros, si van a ser números de coma flotante, de punto flotante, si van a ser caracteres, si van a ser números enteros cortos, largos, doble, si van a ser signados, no signados. Es decir, cuando declaramos variable, estamos diciendo mucho, porque estamos haciendo referencias
al tipo de datos que le vamos a asignar a esa variable en particular. Cada variable tiene su propio nombre, no puede haber dos variables distintas con el mismo nombre, por supuesto. Entonces, a todo este conjunto de títulos, bibliotecas y declaración de variables le denominamos encabezamiento en lo que es la estructura de un programa en C. ¿Está claro hasta acá o hay alguna duda? Bueno. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Después del encabezamiento viene lo que se denomina el cuerpo del programa o el programa propiamente dicho. Así como el encabezamiento comenzaba con un título, el cuerpo del programa comienza con una función que es de uso obligatorio y siempre tiene que estar presente porque estamos diciendo a través de esta función que ahí empieza el programa propiamente dicho. Esa función en C se llama main y nosotros la indicamos como main y un paréntesis que abre y otro que cierra a continuación, es decir, no tiene argumento en principio. Esta función se denomina función principal en C, indica cuando se corte volvemos a ingresar, ¿no? Quedan 10 minutos todavía. Esta es la función principal que indica dónde comienza el programa propiamente dicho. Y la traducción de main del inglés al castellano es casualmente principal, ¿no? Entonces, no deben olvidar de poner esta función como primera, luego del encabezamiento viene esta función. Luego de esa función viene una llave que abre, que indica que ahí va a comenzar el programa propiamente dicho, y cuando terminemos va a haber una llave que la cierra. O sea, acá comienza una estructura y termina con la llave que cierra al final. Después de la función main y de la llave que abre, vienen todas las instrucciones, las sentencias, todo el desarrollo de estructuras que conforman nuestro programa en lenguaje C, que tiene por objeto resolver una situación problemática determinada. La última función del programa, para indicar el fin, es una llave y a continuación la función return. Ya la vamos a ver después, return. Y un cerito que es para finalizar el programa, la ejecución y volver a la edición del mismo. Eso lo vemos después. Entonces, el encabezamiento tiene estas tres partes y el cuerpo del programa, una sentencia principal donde comienza todo el programa y una última instrucción que es return. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando defino la función, ¿no tengo que definirla también con una variable o no? Por ejemplo, una variable entera. ¿Cuando definan qué? Cuando defino la función, por ejemplo, en ese caso main, Sí. ¿no se la declara también con la variable, por ejemplo, la No. variable entera? No, las funciones, esta función en particular es una función que no hace falta declararla porque es una función principal dentro del C y es la que se utiliza para señalar dónde comienza el programa. ¿De acuerdo? Lo mismo que return tampoco se declara, ya es una función que se utiliza para indicar que ahí termina el programa, eso ya lo sobreentiende el procesador. A estas funciones, esta función, por ejemplo, no devuelve ningún resultado, es un indicativo para el procesador nada más. Pero cuando declaro otras funciones, sí la tengo que declarar con variables. Claro,
Lo que se declara es el tipo de función, ya lo vamos a ver cuando estudiemos funciones, y el argumento hay que declarar de qué tipo de variable se trata. Bien, gracias. Esta es la parte introductoria, después vamos a profundizar y lo vamos a hacer también con ejemplos, así quede bien claro. ¿De acuerdo? Estos son los preparativos para que nos organicemos, entendamos cómo es la estructura y a partir de ahí ya lo empezamos a profundizar a cada una de estas partes. ¿Otra cosa? Bien. Continuemos. Veamos algunas consideraciones generales también, que después vamos a tener en cuenta siempre. Algunas de las cuales ya las fuimos explicando en la parte introductoria. La coma, por ejemplo, ya habíamos hecho referencia al estudiar los operadores. Habíamos dicho que la coma, que en matemáticas separaba una parte entera de una parte decimal en un número, en un valor numérico, en informática no tiene el mismo significado. Porque la coma se reemplazaba por el punto para la simbología matemática. Es decir, que lo que va a separar parte entera de parte decimal es el punto y no la coma. Entonces, ¿la coma para qué se utiliza en informática? Se utiliza para separar, pero dos cantidades o dos variables o dos argumentos, es decir, que la coma separa cosas, separa variables, separa cantidades, separa argumentos, pero no separa parte entera de parte decimal en los números, ahí se usa el punto. Entonces la coma sigue teniendo el concepto de separación, de ser un operador que separa, pero separa otra cosa, o sea, variables, cantidades, argumentos. El punto y coma. El punto y coma tiene un significado especial también en C, porque me indica dónde termina una sentencia ejecutable. Es decir, por ejemplo, yo quiero declarar variables y quiero declarar tres variables como del tipo entera, A, B y C, por ejemplo, entonces vamos a poner int, la palabra int, que significaba variable entera, dejamos un espacio, ponemos A, coma, B, coma, C, coma, D, por ejemplo, si hay una cuarta también del tipo entera, y cuando ya no tenga más variable entera para declarar, entonces, ¿qué hago? Utilizo el punto y coma. Quiere decir que después de la letra D pongo el punto y coma y significa que hasta ahí llega, hasta ese punto y coma llega la declaración de variables enteras. O sea, todo lo que hay después de la palabra int y antes del punto y coma, todo lo que hay en ese espacio van a ser variables del tipo entera. Entonces declaro en un solo renglón todo y no tengo que poner int A, debajo int B, debajo int C y así. Evito usar varios renglones para declarar variables del mismo tipo. Las pongo a todas en un mismo renglón, las separo por coma a las variables, a los nombres de variables, y cierro con el punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el punto y coma se pone al final de cada sentencia que sea ejecutable en lenguaje C. Para eso significa, para eso se utiliza. La coma para separar y el punto y coma para indicar fin de una sentencia. ¿De acuerdo? Bien. Después, tenemos la barra inclinada con el asterisco.
todo lo que pongamos después de ese asterisco y terminemos con otro asterisco y barra, es decir, en orden inverso, barra asterisco, escribimos en el medio y terminamos con asterisco barra, todo eso se recibe el nombre de comentario en C. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros pongamos como comentario, el procesador lo saltea, no lo ejecuta. ¿Y para qué sirve un comentario entonces? Para orientarlo al programador o para orientarlo al operador al que va a ejecutar el programa, para decirle de qué se trata lo que sigue o de qué se trata lo que está a la izquierda de este comentario, por ejemplo. Eso facilita la comprensión del programa y en el caso de tener que controlar a dónde es posible que haya un error, cuando la compilación no es correcta, son de mucha utilidad los comentarios. Entonces los comentarios son para el programador, son para el operador, son para los que ejecutan los programas y que tienen la capacidad de editar y hacer un control de calidad de lo mismo. Por ejemplo, el título del programa va como si fuera un comentario encerrado acá entre estos dos símbolos, entre estos cuatro símbolos. Si yo pongo barra asterisco, escribo, sigo en el renglón siguiente, sigo en el renglón siguiente, sigo en el renglón siguiente y termino con el asterisco. Es decir, que en el caso de que yo quería abarcar 4 renglones con mi comentario, no puedo usar la doble barra, salvo que en todos los renglones comiencen los 4 renglones con la doble barra. ¿De acuerdo? Entonces la doble barra es para un comentario de un único renglón. La barra asterisco, comenzar con barra asterisco y terminar con asterisco barra, no interesa qué extensión tenga nuestro comentario. A todo eso, el procesador lo toma como comentario, porque una vez que ubicó barra y asterisco, avanza hasta encontrar otro asterisco barra, y todo eso lo saltea, todo eso es un comentario. En cambio, la doble barra le estamos diciendo que solamente lo que hay en ese renglón va a ser un comentario. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Después tenemos la llave que abre y la llave que cierra. La llave que abre indica dónde comienza un trabajo. Y la llave que cierra indica hasta dónde llega ese trabajo. Es decir, que si un trabajo ocupa varias sentencias, tengo que comenzar abriendo una llave y termino cerrando la llave. Por eso después de la función main, que es la que indica dónde empieza un programa, inmediatamente después abre una llave. Y la llave que va a cerrar esa apertura es la que está antes de la instrucción return 0, que es la última, la que significa fin, donde termina el programa. Entonces las llaves se utilizan para decir desde dónde hasta dónde va una estructura o desde dónde hasta dónde va un trabajo dentro de nuestro programa que lo vamos a editar en lenguaje C. Y el numeral y el include, que era para indicar el nombre de la biblioteca, el nombre del archivo, donde tiene que ir a buscar el algoritmo de una instrucción determinada, el procesador. Y la función main, que era la función obligatoria en C, no la podemos dejar de poner porque si no la ponemos no sabe el procesador dónde empieza un programa y por lo tanto me va a dar error en la ejecución, no se va a ejecutar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? Ninguna. Sí, va una debajo de la otra. No. Cada una va con esta instrucción, o sea, tiene que ir numerar include stdio.h.
Si usamos sentencias matemáticas, instrucciones matemáticas, después ponemos debajo otro numeral, otra vez la palabra include, y de nuevo, entre signo de menor y mayor, mat.h. ¿De acuerdo? Bien. Después en C trabajamos también con constantes y con variables, igual que en matemáticas, ¿sí? Normalmente se usan las primeras letras del alfabeto en matemática para las constantes y las últimas letras del alfabeto para las variables. Las constantes se definen de dos formas en C, literal y simbólica. ¿Cuáles son las constantes literales? Aquellas a las que nosotros en el programa le asignamos un valor y a lo largo de todo el programa ese valor no cambia. Por ejemplo, si yo utilizo la variable C para indicar un contador y ese contador tiene un valor inicial 1 o tiene un valor inicial 0, entonces C es el nombre de la constante y 1 es el valor de la constante. Ese 1 es la constante literal. Siempre cuando yo ejecute el programa, el primer valor que va a tener C va a ser este 1. Eso se llama constante literal. Por ejemplo, si yo quiero calcular un área, en el programa pongo 3.14, que es el valor de pi, el área de un círculo, por ejemplo, por el radio al cuadrado. Entonces el 3.14, que pongo en la formulita, en la instrucción para calcular el área de un círculo, es una constante del tipo literal. ¿Y cuál es una constante simbólica? Es aquella a la cual yo le asigno un nombre, que le voy a dar un valor, y después en el programa, en lugar de usar el valor, utilizo el nombre de la constante. Es decir, no uso la letra griega pi, sino uso la palabra pi, y yo en el programa pongo que pi es igual a 3.14, entonces a la variable que se llama pi le estoy asignando el valor 314. Entonces en la declaración de variables yo pongo que float pi igual a 3.14, porque es una variable a la cual yo le voy a asignar un punto flotante. Y después en el programa, después de la función main, en lugar de poner el valor, el 314, para calcular el área de un círculo, para calcular el perímetro de una circunferencia y cualquier otro, un sector circular, lo que fuera, ya uso siempre en todas las formulitas que vayan apareciendo la palabra pi. Entonces pi es la constante simbólica, mientras que el 314 es la constante literal. ¿Qué ventaja tiene esto? Que supongamos en el programa yo quiero cambiar el valor de pi, en vez de poner que 314, quiero poner 314, 15, 9 para darle más precisión, agregarle más cifras decimales, yo tendría que editarlo al programa y en todas las líneas donde antes había 314, ahora tengo que agregarle el 15, 9. Eso sería si trabajo en forma literal. Si trabajo en forma simbólica, como yo asigné este valor solamente una vez en el encabezado, edito el programa y en el encabezado al 314 le agrego el 15.9 y me queda 314, 15.9, pero no tengo que modificar ninguna otra línea del programa. Porque automáticamente cuando se ejecuta el programa se le va a asignar a pi el valor 314, 15.9. ¿Se entiende? Esa es la ventaja de trabajar con constantes simbólicas, porque lo hacemos genérico en lugar de trabajar con números, con constantes literales. ¿Alguna duda o pregunta?
No, profe. Bien. Si yo no lo quiero asignar a este valor en la declaración de variables, lo puedo asignar también después de la función main. Entonces pongo numeral y la palabra define. Y a continuación pongo el nombre de la variable simbólica, en este caso pi. Dejo otro espacio y pongo el valor de esa constante simbólica, 314. Entonces, a través de la sentencia numeral define, le asigno el valor a pi y a partir de ahí ya lo utilizo. De ahí en adelante, cada vez que aparezca la palabra pi, el procesador que hace reemplaza ese nombre pi por el valor 314 para resolver las operaciones. Para resolver las instrucciones matemáticas en las cuales yo estoy haciendo que figure el valor de pi. Entonces yo, a través de esta función, define, le asigno el valor literal a la constante simbólica pi. Y así trabajo en forma literal en el programa y no con el valor numérico de 314. ¿Sí? Entonces, al declarar variable le puedo asignar o puedo utilizar esta función numeral define para asignarle el valor a pi. Profe, ¿y eso no nos puede ahorrar más memoria? Claro, seguro, porque yo le doy el valor una sola vez y después ya... ¿qué importancia tiene esto? Que yo cuando programo utilizo un sector de memoria que le llamo tabla de datos. Y ahí defino todos los valores estos numéricos. Y después viene el programa propiamente dicho. Entonces tengo la tabla de datos en el encabezado y después en el programa no aparece ningún número, sino que todas son letras, todos son nombres. Entonces, o sea que eso va antes del main. Cuando quiero modificar un valor, voy a la tabla de datos y ahí lo modifico y no tengo que estar modificando en todo el programa. Es decir, que si yo 10 veces uso el valor pi en mi programa, lo modifico una sola vez en el encabezado, en la tabla de datos, y no toco para nada esas 10 líneas donde está apareciendo este valor después en los pasos del programa. ¿Se entiende? Ah, profe, o sea que yo sin problema puedo asignar variables antes del main y después usarla en el programa, ¿verdad? Claro, claro. Por eso en el encabezado se hacen todo este tipo de operatorias para que así después el programa quede limpito y no lo toque más. Lo edito una sola vez, lo compilo y no lo toco más. Siempre voy al encabezado y ahí hago las modificaciones que considere necesarias. ¿De acuerdo? Eso cuando hagamos después los programas lo vamos a reiterar, lo vamos a profundizar, lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Sigamos. Y así como hay constantes, hay variables también. Las variables tienen un nombre, así como podía tener un nombre la constante a través de la constante simbólica. ¿Sí? Tienen un nombre, tienen un tipo y tienen un valor. El nombre de la variable debe comenzar siempre con una letra del alfabeto, eso es obligatorio. Yo no puedo poner como nombre de una variable, por ejemplo, 3Ana, ¿sí? Sino que tendría que ser A3Na, AN3A, ANA3, es decir, siempre el primer carácter debe ser una letra del alfabeto. ¿Qué extensión puede tener el nombre? Puede tener hasta 31 caracteres. Si es alfanumérico, pueden ser letras, combinación de letras, solamente letras o combinación de letras y números, o letras unidas por guiones bajos, no medios sino bajos, y números, ¿sí? Entonces, desde 1 hasta 31 caracteres puede llegar a tener el nombre.
siempre teniendo presente que el primer carácter es una letra del alfabeto. Además, el C distingue entre mayúscula y minúscula. Si ustedes ponen Ana, la primera con mayúscula y la otra 2 minúsculas, ese va a ser una variable. Y después, si el procesador ve Ana toda mayúscula, esa para el procesador es otra variable, distinta de la anterior. Entonces, se distingue entre valores, entre letras mayúsculas y minúsculas. Por eso es si lo aconsejable es trabajar siempre todo con letras minúsculas, salvo casos particulares donde vamos a usar mayúsculas, pero normalmente en el C se trabaja siempre con letra minúscula para todo. El tipo de una variable me dice qué tipo de datos le vamos a asignar a esa variable. Entonces la variable podrá ser de tipo carácter, si nosotros le vamos a dar después cadenas de letras o letras y números, o letras, números, símbolos, de tipo carácter. Si a la variable le vamos a asignar números enteros, entonces va a ser una variable del tipo entera. Si le vamos a asignar números que tienen una parte entera, un punto, una parte decimal, le vamos a declarar como real, como float. Y así sucesivamente. El tipo de variable lo dan los que están en la tablita que vimos en la clase anterior al receso y que repasamos recién. Y el valor pueden ser uno o más, son los valores que a medida que vamos ejecutando el programa le vamos asignando a esa variable. Se lo puede asignar directamente el programador cuando hacemos correr el programa y le va pidiendo los valores, o pueden ingresar luego de resolver una expresión aritmética, por ejemplo, el resultado se lo podemos asignar a la variable. Entonces pueden ser valores dados por el programador o pueden ser valores que se vayan obteniendo a lo largo de la ejecución del programa y se lo vayan dando a la variable. Siempre el nombre de variable es una dirección de memoria y el valor queda almacenado en esa dirección de memoria. Cuando ingrese un nuevo valor, se borra el anterior y queda siempre el último que haya ingresado grabado en esa dirección de memoria. Bien. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Entonces, yo por lo menos no. Hasta acá llegaríamos en la clase de hoy y yo le paso estos 3 powers después por el grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda, pregunta, comentarios? Gracias. Profe, ¿cómo hacemos con la asistencia? Ya la tomo yo de acá. Profe, ¿cómo hacemos con la asistencia? Así no perdemos tiempo. Bien. Saco la foto en la pantalla del Zoom y listo. ¿Otra cosa? Repito entonces, como las clases van a seguir en forma virtual, vamos a tener que tomar los parciales también en forma virtual, porque no se va a volver en corto plazo a la presencialidad. Entonces, 1 o 2 semanas antes del parcial, les vamos a avisar, así se preparan, hacen un repaso, y el parcial va a ser sobre resolución de situaciones problemáticas, es decir, vamos a dar una situación problemática y ustedes van a tener que hacer el input, el output, las condiciones vinculantes, el algoritmo o el diagrama de flujo y la prueba de escritorio. Lo vamos a centrar más en la parte práctica que en la teórica, que se centró más en eso, la evaluación diagnóstica que ya hicimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar acá entonces. Y profe, y consulta, sí. profe. El parcial ese que nos va a tomar va a ir también con el tema de promocionabilidad, ¿o lo se va a regularizar? Ese sí ya impacta para la promoción.
Bien, y el programa que había dicho que a fin de año tendríamos que llegarlo a hacer, Sí, ¿se lo va a hacer también así todo online? sí, eso no hay problema porque ustedes hacen el proyecto, me lo envían a mí por mail y lo exponen en el seminario, así como damos la clase, ustedes van a armar por cada proyecto, van a armar un Power también, o otro tipo de presentación que ustedes quieran cada uno. Entonces cada grupo, porque va a ser grupal, de 1, 2 o 3 integrantes, no más, cada grupo va a preparar el Power y lo va a poner a sus compañeros a lo largo del seminario. Compartirá su pantalla y explicará del mismo modo que lo han hecho con los tipos de diodos, ¿se acuerdan? Disculpe que lo interrumpa, profe. Tengo otra pregunta. Con respecto a los grupos, nosotros tenemos ya armado grupo de 4 personas. ¿Van a ser válidos para el parcial o vamos a tener que recortar la cantidad No, los parciales, el parcial es individual. individual? ¿Y el El PowerPoint es proyecto, voluntario? el proyecto integrador, Ah, bien. que es lo que ustedes tienen que armar para cuando terminan las clases a final de año, y exponerlo en un seminario ese grupal. Con la misma cantidad de personas que venimos trabajando desde comienzo de año, tenemos que bajar un poco la cantidad. Somos 4, lo que estamos en los grupos ahora distribuidos. No, hay que bajar, no pueden ser más de 3. Y 3, si se justifica, si es un proyecto que va a resolver situaciones complejas, digamos. Si no, no, porque si no, con uno es más que sobra. Profe, Sí. ¿los trabajos prácticos también cuentan para la promoción, ese que vamos entregando? Claro, ya dijimos nosotros que había 3 condiciones. Una era la asistencia, el 75% de asistencia a las clases teóricas y prácticas. Otro era aprobar todos los parciales con 6 o más puntos. Otro era tener la carpeta de trabajos prácticos con todos los prácticos aprobados. Y ustedes para aprobar los prácticos, cuando se lo dan los días viernes, tienen un tiempo para hacerlo y un tiempo límite para subirlo. ¿Sí? Entonces lo tienen que subir en tiempo y forma dentro del plazo establecido y lo tienen que aprobar. Si no lo aprobaron, después tienen que rendir un recuperatorio. Pregunto porque ya vamos haciendo 3 prácticos y todavía tenemos uno solo, por eso corregido. Por lo menos mi parte, mi grupo No, tiene uno solo de los 3. Antes de fin de año le tienen que haber corregido y devuelto todos los prácticos. Eso después lo arreglan, lo coordinan con la ingeniera Magdalena. Ah, bueno, gracias, profe. Y la cuarta condición era participar y exponer en el seminario de fin de año, en el seminario integrador. ¿Sí? Bien, Profe, gracias. el programa que vamos a realizar tiene que ser algún tema en particular, ¿nos va a dar opciones o nosotros tomamos la decisión de eso? Ustedes lo van a elegir y sobre eso van a trabajar. Ya cuando avancemos en programación, ya damos algunas ideas de cómo pueden ser los proyectos y ustedes seleccionan y eligen ustedes qué quieren hacer. Ustedes eligen los grupos, quién integran los grupos y ustedes eligen en qué va a consistir el proyecto ese integrador. Lo hacen, lo desarrollan. Durante el desarrollo pueden ir preguntando dudas que tengan y las vamos aclarando. Y la última semana de noviembre en el seminario ya tienen que estar todos listos para exponer y entregarlo, enviándolo por mail si es que todavía hasta fin de año no se reintegra las clases presenciales. ¿De acuerdo? ¿Eso va a ser en C, verdad? ¿O vamos a ya estar viendo en C++? No, ya es programación en C, lo que estamos empezando ahora y con eso ya seguimos hasta fin de año. Entonces ustedes tienen el proyecto de un programa en lenguaje C para resolver determinadas situaciones problemáticas. Recuerden que tienen que ser aplicaciones al álgebra, al análisis matemático, a la física, a la química, las materias que han visto este año, o si han visto en el secundario antes, porque son técnicos, resoluciones de circuitos eléctricos, electrónicos, o lo que fuera. ¿Sí?
Después vamos a aclarar más de aquí a 30, 45 días que avancemos con la programación. Inge, disculpe la molestia, la consulta, si no hay drama de que sea todo individual, desde el trabajo práctico 3, yo agarré a hacer individual sin consultarle en realidad, por problemas de horario, de arreglar horarios. No, por eso les dije, los prácticos son individuales. Eso cada uno tiene que tener su carpeta de trabajo práctico, tiene que tener los prácticos rendidos aprobados. Sí, profe, pero yo creo que El proyecto final, el último, ese sí es grupal. También puede ser individual, no hay problema. creo que ella se refiere a los trabajos prácticos que hicimos con la profesora Magdalena los días viernes. Sí, sí, sí. Todo lo que es práctico es con la profesora Magdalena. Bueno, muy bien. Dejamos acá entonces y continuamos el miércoles próximo. Bien, profe, Chao, buenas una noches. consulta. Profe, antes que se vaya, el viernes la profe dijo que había mesa de exámenes. ¿Tendremos clase con eso? Nosotros sabemos un día antes si tenemos o no alumnos. O si tenemos que invitar o no una mesa de examen. A nosotros los docentes nos comunican un día antes porque ustedes se inscriben a